¿Qué tal? Bienvenidos a su clase de Historia de Venezuela. Hoy estudiaremos el proceso de la reconquista de la Tercera República. Como recordamos de clases anteriores, el año 1814 fue funesto para las fuerzas republicanas. El avance de Boves a Caracas y la huida por Oriente luego de pronunciar el manifiesto de Carúpano hacen que ese año 14 se olvide dentro de ese baúl de recuerdos terribles que fue la guerra de independencia. Sin embargo, Bolívar termina ese manifiesto diciendo que Dios concede la victoria a la constancia. Y durante el año 1815 y 1816 se encarga de reagrupar las fuerzas en el Caribe, buscar apoyo para reconquistar la República. En esta clase analizaremos ese proceso de reconquista de la República, en lo cual va a ser fundamental la liberación de Guayana, el Oriente y luego la convocatoria al Congreso Constituyente de 1819. El proceso de reconquista de la Tercera República, que se inicia en 1816, es el resultado de lo que fue la reorganización de los patriotas en el Caribe, apoyados por el presidente Alejandro Petión, presidente de Haití, y el curazoleño Luis Brión, entre otros exponentes. Pues bien, los patriotas llegan a Margarita, hacen una asamblea en la villa del norte de Margarita y allí convienen en ratificar a Bolívar como el máximo líder militar de lo que va a ser la campaña de liberación. Lo primero es liberar a Margarita y lo hacen de manera exitosa y posteriormente van ya a tierra firme para intentar volver a conquistar el territorio que, recordemos, había caído en manos de los realistas gracias a la acción de José Tomás Boves en 1814. En este proceso de reconquista, las tropas se dividen en dos bandos. Unos van hacia el occidente y centro, entre los cuales está Simón Bolívar y Soulet, Carlos Soulet, y en el oriente se quedan tres generales que van a ser clave en esta reconquista, que van a ser Manuel Piar, Santiago Mariño y Arismendi. En Oriente el resultado es positivo. La batalla del Juncal y la batalla de San Félix logran liberar el Oriente y estos territorios pasan a manos de los patriotas. Sin embargo, en Occidente, Bolívar y Soulet no tienen la misma suerte, tienen que reforzar el ejército republicano del Oriente y en consecuencia empieza toda una campaña de cuestionamiento hacia la figura del libertador. Esto va a ser un momento difícil dentro de la guerra de independencia para los propios patriotas, porque en las mismas filas republicanas comienzan los enfrentamientos entre los distintos generales y especialmente hay un cuestionamiento hacia el liderazgo político de Bolívar. El año 1817 va a ser clave. En primera instancia, el congresillo de Cariaco, hay un conjunto de republicanos se reúne en Cariaco para intentar desconocer la jefatura de Bolívar. Este congreso justamente tiene ese calificativo de congresillo porque no llega a nada. Se reúnen, por cierto, está Santiago Mariño como uno de los promotores y protagonistas de esta asamblea, pero no logran tener la fuerza suficiente para desconocer al libertador. Mariño después se disculpa, le pide perdón a Bolívar por intentar desconocer su jefatura. Y el otro elemento quizás un poco más triste es lo ocurrido en 1817 después de la liberación de Guayana. La liberación de Guayana se logra gracias al talento, la astucia y la pericia de Manuel Piar, el general Manuel Piar. Piar triunfa en la batalla de San Félix, se logra la conquista de Guayana gracias a él, pero comienza entonces también a enfilar sus cuestionamientos en contra de Bolívar. Le llaman la atención, le dicen que hay que buscar la unión, que no hay que intentar crear diferencias. Se le acusa a Piar de que está haciendo un llamado a la guerra de colores, es decir, al enfrentamiento entre clases dentro del propio ejército. Esto quiere decir que Piar comenzó a estimular entre sus subalternos que el problema era que los grandes generales, los que estaban llevando la tutela, eran todos mantuanos y que los pardos, que eran la mayoría del ejército, tenían que rebelarse frente a estos blancos. Bueno, esta actitud de Piar evidentemente va a ser sancionada, lo apresa el ejército republicano, le hace un juicio y el juicio lamentablemente termina en el fusilamiento de Manuel Piar, ahí en la esquina, cruzando la calle donde posteriormente se va a reunir el Congreso de Angostura. Evidentemente este es un episodio muy polémico dentro de la historia de Venezuela porque algunos justifican que Piar nunca tuvo esas intenciones, el llamado a la guerra de colores, que aunque realmente no fue Bolívar, sino fue el tribunal quien acusa a Piar y lo condena, pero algunos dicen que Bolívar pudo interceder para evitar el fusilamiento. Es uno de esos temas donde hay dos posiciones distintas. Lo cierto es
que muere fusilado a Manuel Piar y de alguna manera tanto la actitud de Bolívar para enfrentar al congresillo de Cariaco como esta supuesta traición de Manuel Piar hace que lo vean nuevamente como el jefe indiscutible al que tienen que subordinarse todas las tropas y por lo tanto hay una especie de calma momentánea dentro del ejército republicano. Ya habían logrado un gran éxito que era la liberación de Margarita del Oriente y Guayana. Y estas divisiones internas estaban poniendo en jaque este triunfo que se había logrado en 1817. Bolívar, que es un hombre de mucho talento, que no es solamente un militar, que es un hombre de batalla, comprende que debe hacerse una asamblea, se debe regresar a lo que son las bases propias del sistema republicano y para ello es indispensable hacer una nueva constitución. Entonces hace en 1818 el llamado a conformar el Congreso que permita retomar la senda del republicanismo y hacer una nueva constitución para Venezuela en 1819. Esa constitución va a ser fundamental porque nos va a permitir consolidar el proceso y enfilar luego las fuerzas a lo que va a ser el triunfo definitivo en la campaña de Carabobo en 1821. En esta clase estudiamos los acontecimientos más relevantes en la reconquista de la Tercera República. En dicho proceso fue fundamental el apoyo dado por Alejandro Petión, presidente de Haití, así como el curazoleño Luis Brión, que vino a apoyar personalmente a las fuerzas patriotas. La liberación de los esclavos en 1816 ofrecida por el Libertador y todo lo que fue la campaña de Guayana, la liberación de Oriente, dieron las bases suficientes para reconquistar la República. Sin embargo, este proceso estuvo minado por los enfrentamientos entre los generales y el cuestionamiento hacia la figura del Libertador. El congresillo de Cariaco y el fusilamiento de Piar marcan ese triste episodio de luchas entre nuestros propios generales. Todo quedó servido para lo que fue la reconstrucción republicana de la República con el llamado a formar el Congreso Constituyente en Angostura en 1819. Y esa será nuestra próxima clase, el análisis de la Constitución de 1819. Hasta nuestro próximo encuentro.